Este domingo nos encontramos una vez más al evangelista Marcos. Marcos ha venido presentándonos una serie de pasajes donde encontramos y presenta a Jesús ilustrando, formando, forjando a sus discípulos. Y ha venido con mano suave y con mano dura. Y hoy, en el pasaje que hemos escuchado, es parte del discurso del olivar. Jesús está en Jerusalén y todos sabemos qué va a pasar en Jerusalén, qué le va a pasar a él. Y también, formando a sus discípulos, quiere, en pocas palabras, meter en la sangre de ellos, en el corazón de ellos, debajo de la piel, de que no importa lo que pase, Dios está en control. Este discurso del olivar, donde Jesús habla hoy apocalípticamente, es el capítulo 13 de Marcos. Habla del fin de los tiempos y los signos que van a preceder a su regreso. Este texto, en un contexto de mucha gente que sufre bajo la opresión y el mal, tiene profundas inclinaciones. Jesús se dirige a sus discípulos en un momento de creciente tensión. Hay que ver el contexto. Hay tensión en Jerusalén y parece que los tiempos no han cambiado. El contexto histórico incluye el inminente conflicto con las autoridades religiosas y romanas, así como la destrucción del templo, lo que representa una crisis espiritual y política para el pueblo. Por nuestros pueblos está pasando algo similar también. Hay conflictos con las autoridades que usurpan el poder hoy, que se han montado sobre la nación a base de pisoteos y alimañas, haciendo sufrir a todo un pueblo que sabe de luchas y de honor, que quiere y sueña ver por sus calles la ausencia de los opresores que le hostigan diariamente, obligándoles a vivir una vida en silencio y bajo terror, bajo miedo. También como la destrucción del templo, que representaba una crisis espiritual y política, hoy con las expulsiones de tantos hermanos forzados a vivir fuera de sus países, a la deriva sin rumbo más que con el sueño entre pecho y espalda de volver a su hogar, a su patria, a lo suyo. También se trata de destruir el templo, a la iglesia, hoy en día. A los apóstoles también, expulsando a sus pastores, arrancándoles de su rebaño tan solo por decir la verdad y defender la justicia ante la injusticia. Denunciar la injusticia y poner sobre la mesa del altar la queja y el lamento del sufrimiento de sus rebaños. Extirpan del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a los obispos y sacerdotes, porque existe una intolerancia a la mayor expresión y una mezquinidad sentimental licuada con prepotencia sin fondo, una maldad a la mayor expresión empoderada por una autoridad falsa y engreída. Por eso el discurso de hoy de Jesús está impregnado de las expectativas del reino de Dios. Como todo pueblo espera y como toda persona espera vivir en libertad y en paz y en tranquilidad. Hoy se nos presenta una realidad esperada en una narrativa de sufrimiento y opresión. Si oyen el lenguaje apocalíptico de este pasaje, capítulo 13 de Marcos, se van a dar cuenta que está preparando a sus discípulos para lo que viene por delante. La mención del fin de los tiempos configura la esperanza de liberación frente a la opresión. O sea, los hijos de Dios no podemos olvidar que toda noche oscura tiene su amanecer. Aparecerá siempre la luz del amanecer, donde todo miedo y maldad va a desaparecer. Jesús menciona fenómenos cósmicos, como lo hemos escuchado. El sol se va a oscurecer, la luna no dará su luz. Estos signos indican un cambio trascendental en el orden establecido.
simbolizando que incluso la creación sufre cuando la humanidad está bajo el mal. A la luz de todo sufrimiento, estas imágenes pueden interpretarse como una esperanza. No se pueden malinterpretar como algo que ya se acabó, que no podemos hacer nada, sino que se pueden interpretar como una esperanza de que Dios es soberano sobre todo y que la injusticia humana está limitada, pero la capacidad de Dios no. En un lenguaje de pueblo, pudiéramos decir que tarde o temprano en esta humanidad limitada, a todo cerdo le llegará su sábado, en un lenguaje pueblerino. Dios pareciera algunas veces que tarda, pero no olvida, hermanos. Dios está muy metido en el medio de su pueblo. Tenemos que convencernos de eso. Dios está en el corazón de toda aquella persona que sufre los estragos de la malicia, de la maldad, de la injusticia humana, porque Dios es esperanza, Dios es promesa cumplida. La aparición del Hijo del Hombre es un símbolo de la intervención divina para los pueblos que sufren, oprimidos, la noche oscura, por quienes quieren mantener la luz de la justicia apagada. Este advenimiento representa la promesa de justicia y restauración. Todo será nuevo en Cristo y todo es nuevo en Dios. Es un recordatorio que a pesar del mal que se sufre por los malos hermanos, Dios recordará a su pueblo y actuará a favor de aquellos que sufren. Dios está siempre y tiene un amor preferencial por los que viven la injusticia, por los pobres, por los más necesitados. Jesús habla sobre la recolección de los elegidos de los cuatro vientos. A eso viene, a buscarnos. Este concepto simboliza la esperanza de que Dios reunirá a su pueblo, aquellos que han sido fieles a pesar de la adversidad. Un pueblo bajo opresión recibe un mensaje de consuelo hoy y esperanza para los que se mantienen firmes en su fe. La referencia a la higuera que hace hoy en el Evangelio y su florecimiento simboliza que los tiempos de cambio se acercan. Esto es lo que Dios está diciendo. El mal no tiene la última palabra, la tiene Dios, que es buena palabra. Jesús anima a sus seguidores a estar atentos a los signos de los tiempos. Para los pueblos que sufren, esto implica una invitación a mantenerse vigilantes y esperanzados en que la liberación es inminente. Jesús destaca que nadie sabe el día ni la hora, dice, del regreso del Hijo del Hombre. Esta advertencia puede ofrecer consuelo a los oprimidos, indicando que la liberación de Dios no se ajusta a los patrones de tiempo humanos. A veces, la opresión puede durar más de lo que uno desea, pero la intervención divina será en el momento adecuado y esperemos que ya se acerque la hora y el día donde se pueda vivir a puertas abiertas con el corazón lleno de ilusión y esperanza. También este texto invita a los pueblos que viven bajo la opresión a encontrar esperanza en la promesa de que Dios ve su sufrimiento, no es ajeno al dolor, y que en el momento oportuno actuará en favor de los oprimidos. En un contexto de vulnerabilidad, donde cualquiera le hace daño a otro por envidia o por maldad, la exhortación es a estar atentos a los signos de los tiempos, es crucial. Dios siempre tiene la última palabra. Dios está en control de todo. Dios tiene plan para todo. Esto significa permanecer firmes en la fe y la resistencia, incluso cuando las circunstancias son adversas, aun cuando los maquiavélicos traman constantemente su propio paso a doblegar y a perseguir. La promesa de que Dios no abandonará a su pueblo es un poderoso recordatorio de que la justicia final pertenece a Él, no a los que tienen el mando, no a los que se han encaramado a la fuerza o por falsedad. Los que están bajo la bota del mal pueden encontrar consuelo en la convicción de que la historia divina se mueve hacia la restauración y redención y no hay vuelta atrás. En tiempos de opresión, la comunidad de creyentes es fundamental. La fe del pueblo es crucial. Los mezquinos y sus secuaces podrán tratar de descabezar a la iglesia. Es de suma importancia no olvidarse que todos somos la iglesia. El pueblo es la iglesia. Y mientras exista pueblo, habrá iglesia donde Dios se encuentra muy arraigado en las entrañas de su rebaño.
La enseñanza de Jesús alienta a nosotros, los seguidores, a unirnos y apoyarnos mutuamente, manteniendo viva la esperanza de un futuro mejor. Este pasaje de Marcos, en el contexto de pueblos que sufren bajo la opresión, ofrece un mensaje de esperanza y resistencia, con su énfasis en la intervención divina, el consuelo en momentos de trauma y el llamado a mantener una fe activa. Este pasaje se convierte en una poderosa fuente de aliento para aquellos que claman por justicia en medio de la adversidad. Así es la promesa de Cristo. Dios siempre tendrá la última palabra. No podemos pasar de largo el pasaje de Daniel hoy, del profeta Daniel. Es un texto apocalíptico también, que trata sobre el fin de los tiempos, la resurrección y la justicia de Dios, enfocados en la justicia de Dios frente a la injusticia humana. El libro de Daniel se sitúa en el contexto del exilio babilónico. Su pueblo también vivía exilio, donde el pueblo de Israel vive bajo la opresión de un imperio extranjero. La comunidad se enfrenta a la persecución, la injusticia y la pérdida de identidad, lo que genera una profunda búsqueda de esperanza y redención. Este estilo de escritura ofrece consuelo y esperanza a quienes sufren, al afirmar que Dios es soberano y justo. Dios defenderá siempre a su pueblo. Dice Daniel hoy: se levantará Miguel, el gran príncipe de la milicia. Miguel es presentado como un defensor del pueblo. Por eso es conveniente de que de vez en cuando agarremos la oracioncita a San Miguel, para que de una vez por todas libere del mal a nuestros pueblos. Miguel, como defensor del pueblo, simboliza la protección divina en tiempos de desesperación. Ante el sufrimiento y la persecución, Dios actúa en favor de su pueblo. La figura de Miguel representa la lucha entre el bien y el mal, enfatizando que Dios es finalmente el victorioso. Es mucho y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, dice la lectura de hoy. La sangre derramada a manos de los asesinos que se esconden bajo el manto oscuro de su perversidad clama al cielo, y el lamento que desde la tumba se convierte en un elemento central de fe que promueve la justicia de Dios. No en vano dieron su vida, sino que se convierte en semilla, en fertilizante para pueblos que se pueden recuperar. La resurrección simboliza la promesa de que la vida y la justicia triunfarán sobre la muerte y la injusticia. La sangre de los inocentes derramada a manos de los traidores de la vida será semilla de un nuevo amanecer, para que no ruja más la voz del cañón. Los que son justos brillarán como las estrellas, dice la lectura. La imagen de brillar como estrella resalta tanto la dignidad como el valor de aquellos que han permanecido fieles, y también su participación en la justicia divina. Al contraste de aquellos que serán avergonzados, muestra que aunque la injusticia prevalezca temporalmente, habrá un juicio soberano de Dios que va a restablecer el orden y la equidad. Hay consuelo a quienes sufren y pueden preguntarse acerca del sentido de la injusticia en sus vidas. En medio de la opresión y la injusticia, Dios tiene un plan justo. Su intervención es una promesa para los que sufren a manos de los injustos, asegurando que la verdad y la rectitud prevalecerán. Donde la injusticia y la opresión son comunes, la palabra de Dios actúa como un faro de esperanza, y por eso la quieren silenciar siempre. La idea de resurrección y recompensa brinda al sufriente el consuelo de que su dolor no es en vano y que Dios hará justicia en su momento. La imagen de defender al pueblo puede inspirar comunidades a alzar la voz contra la injusticia. Así como el arcángel San Miguel se levanta para proteger, también los pueblos están llamados a defender la dignidad y los derechos humanos de todos. Al enfatizar la justicia final de Dios, se invita a trabajar por el mejoramiento de la humanidad en el aquí y el ahora, buscando espacios donde se pueda restaurar la paz, la justicia y la dignidad. Esta promesa de que un día se le acabará la fiesta al diablo es una intervención de Dios. La resurrección de los justos y su recompensación crea un marco donde se puede entender que a pesar del sufrimiento humano, la soberanía de Dios y su justicia al final triunfarán. Hace muchos años, recién venido a esta comunidad, escuchaba las historias de cómo en los países comunistas, en los países doblegados por la opresión,
la gente que iba a ser fusilada decía palabras que resuenan hoy. Antes de morir gritaban: Jesucristo y yo, mayoría aplastante. Jesucristo y nosotros como pueblo, mayoría aplastante también. Porque quiero que sepan de que Dios está encargado de esto. Dios se hace y se presenta como el liberador de todos nuestros dolores y de nuestras faltas y de nuestras enfermedades. Por eso, en el fondo, no podemos quitarnos la idea y la mentalidad de aquella parte de la oración de Santa Teresa de Ávila, que decía: quien a Dios tiene, nada le falta. Amén.